Estimados alumnos y alumnas del seminario e instituto, agradezco la maravillosa oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Su determinación de entender y confiar en las enseñanzas y en la expiación de Jesucristo y su valentía para vivir el Evangelio son dos grandes virtudes que sin duda los bendicen abundantemente, así como a su familia y sus amigos. Producen una influencia profunda alrededor de ustedes. Aun cuando no se dé cuenta de eso, ocurre. Es parte de su función profética de recoger al Israel disperso. ¿Cómo sucede? En ocasiones por lo que enseñan a los demás y en otras por su inspirado ejemplo que brilla continuamente. Estoy seguro de que son una luz al mundo y una manifestación a todos de que el Señor obra por medio de su Espíritu en ustedes por confiar en Él. Permítanme expresarles que sé del amor y de la preocupación que tienen sus maestros de seminario e instituto por ayudarlos a aprender las doctrinas y los principios del Evangelio. Ellos saben que el Espíritu Santo es el verdadero maestro y por tanto no solo preparan sus lecciones con entusiasmo, sino que se preparan a sí mismos cada día para recibir la influencia del Espíritu en sus vidas y así ser instrumentos más eficaces en cada lección que les imparten. Deben saber que el resultado final de la enseñanza y aprendizaje del Evangelio ocurre cuando el Maestro, el Espíritu Santo y el alumno cumplen cada uno con su función específica en este proceso. La educación religiosa es educación para la eternidad, por tanto requiere de la influencia del Espíritu Santo. Los maestros necesitan aplicar modelos, técnicas, métodos y habilidades que ayuden a crear el ambiente necesario para que el Espíritu esté presente en la clase. Sin embargo, los alumnos nunca pueden quedar fuera de la fórmula para que ocurra una clase exitosa, una clase edificante e inspiradora. Es obvio que una persona no puede aprender por otra y que la responsabilidad individual de nuestro progreso espiritual no podemos transferírselo a nadie más. Esta es una tarea que nosotros mismos debemos asumir y hacernos cargo de ello. Cuando eso sucede, empezamos a ocuparnos de nuestra propia salvación, como enseñó el apóstol Pablo a los filipenses. Nuestro aprendizaje del Evangelio empieza cuando ejercemos nuestra fe en Dios, en su Hijo Jesucristo, en las Escrituras y en el Espíritu. El Elder Bednar, del Quórum de los 12, explicó lo que se requiere para aprender por fe cuando explicó lo siguiente: el alumno que ejerce su albedrío para actuar en consonancia con principios que son correctos, abre su corazón al Espíritu Santo e invita tanto a su poder para enseñar y testificar como a su testimonio confirmador. Aprender por la fe requiere un esfuerzo espiritual, mental y físico, y no tan solo una recepción pasiva, sigue diciendo el Elder Bednar. Es la sinceridad y la constancia de nuestros actos inspirados en la fe que indica a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo nuestra disposición para aprender y recibir instrucción del Espíritu Santo. Continúa el Elder Bednar. Por tanto, aprender por la fe implica el ejercicio del albedrío moral para actuar con la certeza de lo que se espera e invita a la convicción de lo que no se ve, la cual procede del único maestro verdadero, el Espíritu del Señor. El aprendizaje que estoy describiendo va más allá de una simple comprensión cognitiva o de retener y recordar información. El tipo de aprendizaje del que hablo hace que nos despojemos del hombre natural, que experimentemos un cambio en el corazón y nos convirtamos al Señor y nunca nos desviemos. Termina diciendo el Elder Bednar: aprender por la fe requiere el corazón y una mente bien dispuesta. Aprender por la fe es el resultado de que el Espíritu Santo lleve el poder de la palabra de Dios no solo al corazón, sino también al interior del mismo. Aprender por la fe no se puede transferir del instructor al alumno mediante un discurso, una demostración o un ejercicio experimental. Antes bien, el alumno debe ejercer su fe y actuar a fin de obtener el conocimiento por sí mismo. Fin de la cita. Permítame identificar y utilizar juntos
algunos principios en la declaración del Elder Bednar que pueden ayudarnos a mejorar nuestra capacidad de aprender, sobre todo aprender de lo que se dice, pero además de lo que no se dice. El Elder Bednar menciona 10 principios importantes: el esfuerzo espiritual, mental y físico, la disposición para aprender y recibir instrucción del Espíritu Santo, el ejercicio del albedrío moral para actuar. También menciona que el aprendizaje va más allá de una simple comprensión cognitiva o de retener y recordar información. Hace que nos despojemos del hombre natural, que experimentemos un cambio en el corazón, nos convirtamos al Señor y requiere el corazón y una mente bien dispuesta. También menciona que no se puede transferir el aprendizaje del instructor al alumno, sino que el alumno debe ejercer su fe y actuar a fin de obtener el conocimiento por sí mismo. El aprendizaje del Evangelio implica un esfuerzo espiritual, mental y físico. ¿Recuerdan a Nefi cuando regresó de Jerusalén con las planchas de bronce? Él dijo: y habíamos obtenido los anales que el Señor nos había mandado y los escudriñamos y descubrimos que eran deseables y de gran valor para nosotros, por motivo de que podíamos preservar los mandamientos del Señor para nuestros hijos. Noten el esfuerzo físico que hizo Nefi y luego el esfuerzo mental y espiritual que hicieron él y su padre cuando escudriñaron. El resultado fue que descubrieron. Les pregunto, ¿cuál fue el último descubrimiento que hicieron en su estudio personal de las Escrituras o en su clase de seminario e instituto? Sigan descubriendo una y otra vez. La disposición para aprender y recibir instrucción del Espíritu es un requisito que implica el ejercicio del albedrío moral para actuar. Por ejemplo, José Smith fue a la arboleda sagrada con 2 preguntas en mente. Ustedes saben cuál era la iglesia verdadera y la otra a cuál iglesia debía unirse. Es decir, una demostración de que queremos aprender por el Espíritu es que estamos dispuestos a hacer lo que se nos requiera con el conocimiento que obtengamos. No es un asunto de saber, sino de actuar de manera eficaz y en rectitud. Cuando eso se repite frecuentemente, entonces llegamos a ser más parecidos al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Por eso, aprender va más allá de la simple comprensión cognitiva o de retener y recordar información. Uno de los errores más comunes en el aprendizaje del Evangelio ocurre cuando un alumno piensa que ya sabe la historia del capítulo o sección que van a analizar ese día. Nunca permiten que su mente les traicione haciéndoles creer que ya saben algo. Las Escrituras tienen el poder de volver a enseñarnos principios correctos, aun cuando las hayamos estudiado previamente varias veces. El aprendizaje profundo produce un cambio en nuestro corazón y nos hace sentir el innato deseo de sacar la mejor versión de nosotros mismos, la mejor versión de nosotros mismos. Por eso Elder Bednar dice que hace que nos despojemos del hombre natural y experimentemos un cambio en el corazón y nos convirtamos al Señor. Ese es un proceso largo. Por eso nuestra invitación es constante para que escudriñen a diario las Escrituras y o el material del curso que incluye las palabras de los profetas de nuestra dispensación, y a que se esfuercen por asistir continuamente a sus clases de seminario e instituto. El aprendizaje ocurre según lo describió el Señor: daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí, un poco allá. Y entonces agregó una promesa: y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría. Aprender requiere el corazón y la mente bien dispuesta, jóvenes. Noten que no solo la mente, sino también el corazón. Para mí eso significa mucho porque, en primer lugar, el Señor, al describir el proceso de la revelación, ha dicho: hablaré a tu mente y a tu corazón. Y por otro lado, la guía para el estudio de las Escrituras describe el corazón como el símbolo de la disposición y la voluntad del hombre, y en sentido figurado, la fuente de toda emoción y todo sentimiento. No solo debemos identificar y entender los principios del Evangelio, sino debemos sentir la veracidad e importancia de los mismos. Eso ocurre mediante el Espíritu Santo, y para eso se requiere la mente y el corazón.
¿Cuándo han sentido la veracidad e importancia de una doctrina o un principio, de modo que ha nacido en ustedes el deseo de vivirlo? Por ejemplo, ¿cuándo han sentido paz y gozo al entender mejor un mandamiento y el deseo de obedecerlo mejor? Por eso, no se puede transferir el aprendizaje del instructor al alumno, porque los procesos mentales, espirituales, emocionales deben ocurrir en cada mente y en cada corazón, cada cual de acuerdo a su propia circunstancia. La percepción individual es un privilegio sagrado que nos permite ejercer nuestra fe y obtener el conocimiento por nosotros mismos. Déjenme darles un ejemplo de cómo ocurre eso. El Elder Suárez enseñó en la pasada conferencia general. Yo leí por primera vez todo el libro de Mormón cuando era un joven alumno de seminario. Por recomendación de mis maestros, comencé a leerlo desde sus páginas introductorias. Aún resuena en mi mente la promesa que se encuentra en las primeras páginas del libro de Mormón de meditar en el corazón y luego preguntar a Dios con fe, en el nombre de Cristo, si el libro es verdadero. Quienes así lo hagan lograrán un testimonio de la veracidad y la divinidad del libro por el poder del Espíritu Santo. Elder Suárez sigue diciendo, con esa promesa en mente, buscando con empeño saber más acerca de su veracidad, y con espíritu de oración estudié el libro de Mormón poco a poco, conforme completaba las asignaciones semanales de seminario. Recuerdo como si fuera ayer que un sentimiento cálido comenzó gradualmente a henchir mi corazón y a iluminar mi entendimiento, haciéndose más y más deleitable, como lo describió Alma al predicar la palabra de Dios a su pueblo. Con el tiempo ese sentimiento se convirtió en conocimiento que echó raíces en mi corazón y se convirtió en los cimientos de mi testimonio de los significativos acontecimientos y enseñanzas que se encuentran en este libro sagrado. ¿Notaron en esa experiencia del Elder Suárez que estaban presentes los tres actores de la enseñanza y el aprendizaje? Tal como lo mencioné al principio, en esta experiencia Elder Suárez describe cómo su maestro le recomendó leer el libro de Mormón y cómo funcionó la promesa de saber de su veracidad por el poder del Espíritu Santo. Pero finalmente, el Elder Suárez como alumno hizo su esfuerzo personal de leer el mensaje del libro de Mormón. Este resonó en su mente. ¿Recuerdan la función de la mente? Entonces buscó con empeño saber hasta que un sentimiento cálido comenzó gradualmente a henchir su corazón. ¿Recuerdan la función del corazón? El Elder Bernard dijo, la responsabilidad de buscar conocimiento por la fe descansa sobre cada uno de nosotros en forma individual, y esta obligación cobrará mayor importancia a medida que el mundo en el que actualmente vivimos se torne más confuso y atribulado. Aprender por la fe es vital para nuestro desarrollo espiritual personal y para el crecimiento de la iglesia en estos últimos días. ¿Puede notar la percepción profética de Elder Bernard de lo que necesitamos justamente hoy en medio de esta circunstancia mundial? Parece que nos aísla, pero nada nos aísla del Espíritu del Señor. Parece que nos detiene, pero nada nos detiene de aprender por nosotros mismos la verdad del Evangelio. Parece que nos interrumpe, pero nada nos interrumpe para entender y poner en práctica las verdades eternas de la restauración y la revelación continua. Sigan aprendiendo, sigan asistiendo a clases, sigan preparándose para su clase de seminario o instituto. Después de todo, no representan ninguna carga, más bien es nuestro el privilegio de escudriñar las Escrituras para beneficiarnos al saber y entender cómo guardar los mandamientos y prosperar de acuerdo a las promesas que el Señor nos ha dado. De eso estoy seguro, en el nombre de Jesucristo. Amén.